botines sustanciosos. Me doy cuenta de que hablo ante un público formado por exhaustos supervivientes. Y sin embargo, todos ellos van cargados con algo de ese botín, a pesar de que García Márquez continúe siendo para todos un filón inagotable. Por mi parte, debo agradecer profundamente una invitación que para mí es muy especial, porque es una invitación que me ha permitido volver, una vez más, a la ciudad de mi niñez y de mi adolescencia, a la que fue mi primera universidad como estudiante, y comprobar que esta universidad continúa siendo, como siempre ha sido, un foro moderno y admirable. Comprenderán ustedes que evoco una etapa de mi vida en la que hay recuerdos imborrables que se galvanizan ante cualquier estímulo. Y una de las cosas que uno aprende con los años es el disfrute placentero de la reminiscencia, de la rememoración, del reencuentro. Sé muy bien que estos son sentimientos privados y que constituye seguramente una indelicadeza de mucho calibre exhibirlos ante ustedes. Pero confío, sin embargo, en que sepan comprender por qué me resulta, o me resultaba hasta hace unos momentos, imposible mantener esos sentimientos enjaulados. Los numerosos comentaristas que con distintos objetivos, con herramientas analíticas diversas también, se han acercado a la obra de García Márquez, han podido beneficiarse de su extraordinaria coherencia, de la fidelidad demostradísima del autor a unos motivos temáticos, a unos artificios constructivos, cuya suma proporciona a ese conjunto de la obra un inequívoco aire de parentesco. La verdad es que todos esos elementos reiterados una y otra vez, con variantes, reconocibles por cualquier lector y de filiación para todos nosotros ya inconfundible, constituyen las líneas maestras de la poética del gran narrador que hemos evocado estos días, ratificada, consolidada, enriquecida, obra tras obra, día tras día. No es oportuno, ni seguramente sería aquí tampoco interesante, subrayar en estos momentos cuáles son esos ingredientes esenciales. Se ha hecho ya con mucha frecuencia, se ha hecho en numerosos estudios, a partir de aquel ya clásico que elaboró Vargas Llosa, se ha repetido muchas veces, de tal modo que lo que hoy podríamos denominar, con una fórmula que puede sernos, creo, compatible a todos, la silueta estilística de García Márquez, forma parte, sin duda, de los conocimientos generales de cualquier lector devoto. Es bien sabido, por ejemplo, cómo Cien años de soledad constituye el resultado final de una serie de tanteos, de múltiples ensayos, de tentativas elaboradas a lo largo de varios años, algunas de las cuales se han visto plasmadas en cuentos, en relatos breves, que después, convenientemente transformados, se han integrado en una unidad superior, supeditándose a ella. De ninguna obra de García Márquez puede afirmarse que sea por completo imprevisible. No se puede decir que nos sorprenda absolutamente. Al volver la vista atrás, acabamos descubriendo algún anuncio, algún anticipo, un rápido esbozo sin desarrollar, que apuntaba casi como una premonición lo que al cabo del tiempo iba a adquirir un completo desarrollo. Porque en efecto la anticipación, el anuncio de sucesos posteriores no es únicamente un ingrediente frecuentísimo en las fabulaciones de García Márquez. Actúa también como un mecanismo, como un recurso conectivo que va eslabonando los diversos relatos y los introduce en una especie de corriente continua, en una fluencia discursiva que abarca la totalidad de las creaciones del autor. Tomemos
algún ejemplo de bulto entre los muchos posibles. El amor en los tiempos del cólera, que como todo el mundo sabe es una novela de 1985, deja en sus últimas páginas a los ancianos Florentino Ariza y Fermina Daza navegando en un buque fluvial en un ir y venir que durará toda la vida, según la tajante frase de Florentino que cierra la novela. 4 años más tarde, el general, en su laberinto, se organiza sobre la navegación fluvial de Simón Bolívar en las últimas semanas de su existencia, realizada aproximadamente por los mismos parajes del río Magdalena que habían recorrido los tardíos amantes de la obra anterior. A su vez, el amor en los tiempos del cólera tampoco había surgido de la nada, sin previo aviso. Su germen se encontraba ya en Crónica de una muerte anunciada, que es una obra anterior, de 1981, como saben. En esta historia, Crónica de una muerte anunciada, con la que el narrador se propone, según sus propias palabras, recomponer con tantas astillas dispersas el espejo de la memoria, quedan ciertamente algunas astillas sueltas, mientras que otras parecen proceder de espejos diferentes. Por ejemplo, en un momento determinado se recuerda que el padre de Bayardo San Román, el general Petronio San Román, era famoso por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucuringa, lo cual remite inmediatamente a 100 años de soledad. Pero hay 3 personajes en Crónica de una muerte anunciada cuyo estatuto literario es prospectivo, apunta hacia el futuro, hacia lo que será el futuro del autor. El primero es el innominado narrador, que seguirá escribiendo crónicas. Que este narrador de Crónica de una muerte anunciada coincide además con el propio García Márquez es fácilmente deducible del texto. Recuerden ustedes un pasaje en que se lee: muchos sabían, dice el narrador, que en la inconsciencia de la parranda le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo, cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos 14 años después. Mercedes Barcha es, en efecto, la esposa del escritor, a quien éste dedicará la obra siguiente, El amor en los tiempos del cólera, poniendo para Mercedes, por supuesto, y que también se menciona de pasada en esta novela, El amor en los tiempos del cólera, cuando, al relatar el viaje por el río Magdalena, el narrador anota: en la población de Magangue, donde nació Mercedes, cargaron leña para el resto del viaje. Los otros 2 personajes de Crónica de una muerte anunciada, que constituyen un anticipo narrativo, un embrión de lo que después tendrá un desarrollo adecuado, son los protagonistas de ese matrimonio cuya inmediata ruptura origina el sangriento suceso central de la obra. Me refiero, claro está, a Ángela Vicario y a Bayardo San Román, que rechaza a su esposa y la devuelve a su familia inmediatamente después de la boda, al descubrir que no es virgen. A él se lo llevan sus familiares y Ángela se refugia con su madre en una aldea del Caribe. Pero poco a poco, y permítanme que recuerde este pasaje o este aspecto temático de la obra, Ángela siente crecer en ella un amor nuevo hacia ese marido distante y comienza a escribirle cartas que no obtienen respuesta. Escribió, dice el narrador, una carta semanal durante media vida, y añade: al principio fueron esqueras de compromiso, después fueron papelitos de amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, memoriales de negocios, documentos de amor, y por último fueron las cartas indignas de una esposa abandonada que se inventaba enfermedades crueles para obligarla a volver. Y un día de agosto, después de 20 años de cartas sin respuesta, Bayardo San Román aparece y dice: bueno, aquí estoy. Y el narrador consigna: llevaba la maleta de la ropa para quedarse, y otra maleta igual con casi 2000 cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por sus fechas, en paquetes cosidos con cintas de colores, y todas sin abrir. Esta historia de un amor rechazado, que sobrevive al tiempo y al olvido, y que se reanuda y completa ya casi en la vejez, es el germen de que brotará el amor en los tiempos del cólera. Así pues, en Crónica de una muerte anunciada se contiene también el anuncio de otra crónica, esta vez
de un amor. Pero no de un amor cualquiera, de un sentimiento epidérmico, superficial, trivial, perecedero, sino de un amor que vence al tiempo, que sobrevive al paso de los años e incluso a la muerte, por mucho que ésta asedie progresivamente a los enamorados en su navegación fluvial. En realidad, nos hallamos ante una nueva versión, enriquecida, agigantada, como toda nueva versión que se precie, del Omnia Vincit Amor de Virgilio, mezclada con el topos del amor que triunfa sobre la muerte, que llega más allá de la muerte. Ahora bien, no olvidemos la particularidad de que este amor sobrevive gracias a la escritura. Ángela Vicario ha escrito casi 2000 cartas en 20 años. En cuanto a Florentino Ariza, es autor de infinitas cartas de amor, tanto en su relación juvenil con Fermina Daza, en Rota al casarse Fermina con el doctor Urbino, como al reanudar esta relación medio siglo después, incluso en ese larguísimo intermedio, en el que Florentino ya no escribe cartas dirigidas a Fermina, las escribe para otros. Instintivamente, pues, se acude a la escritura como garantía de perduración, como asidero. En cambio, el doctor Urbino permanece en los dominios de la oralidad. Ni en sus relaciones de noviazgo con Fermina, ni en los 2 años de separación durante su vida matrimonial se dice que haya escrito carta alguna. Es significativo, sin embargo, que su mayor proeza consista en haber enseñado a un loro a hablar en francés como un académico e incluso haya conseguido hacerle aprender, como dice el narrador, el acompañamiento de la misa en latín y algunos trozos escogidos del Evangelio según San Mateo. Precisamente el intento de recuperar al loro que se le ha escapado hacia la rama de un árbol provocará la caída del doctor y su muerte. En realidad, los rasgos caracterizadores que el narrador acumula sobre el doctor Urbino y sobre Florentino Ariza, los 2 hombres de la vida de Fermina Daza, se basan en la técnica del contraste, de manera que el doctor, soltero apetecido al principio, aparece como alguien que ha estudiado en París, que es de familia distinguida, que viste con elegancia, mientras que Florentino es hijo natural, que tiene un aspecto escuálido, raquítico, es miope y únicamente posee un traje que su madre cuida continuamente a fin de que parezca siempre nuevo. No obstante, hay en las vidas de ambos un elemento común. Los 2 se enamoran de Fermina Daza. Por esta razón existen, casi diluidos en la novela por los numerosos contrastes que los caracterizan a ambos, algunos paralelismos, algunas equiparaciones que, en cierto modo, sirven ahí para sugerir su parcial coincidencia en un aspecto concreto, el de su enamoramiento común. En efecto, al concluir la descripción de un florentino desvirriado, muy poco atractivo, el narrador añade que, a pesar de todo, las muchachas de su grupo hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba a quedarse con ellas hasta el día en que conoció a Fermina Daza y se le acabó la inocencia. En otro lugar distante del relato, y después de haber bosquejado también el carácter, en este caso atractivo, y la fortuna del joven doctor Urbino, el narrador amplía la información con estas palabras que inmediatamente hacen recordar las anteriores. Las muchachas de su medio hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él y él jugaba también a quedarse con ellas. Pero logró mantenerse en estado de gracia, intacto y tentador, hasta que sucumbió sin resistencia a los encantos plebeyos de Fermina Daza. De este modo, la simetría entre 2 pasajes distantes, que incluye semejanzas verbales y expresivas, subraya la coincidencia parcial entre ambos personajes, después de que las descripciones correspondientes han hecho hincapié en sus diferencias y en su contradicción. Será el doctor, es decir, la riqueza, la distinción, el brillo aparente, quien consiga el amor de Fermina, pero corresponde a Florentino el sentimiento y la profundidad manifestados en la escritura, recuperar esa posición privilegiada y prolongarla más allá de la muerte del doctor. Quien perdura es el que escribe, aunque inicialmente se vea rechazado.
También esto se encontraba anticipado en Crónica de una muerte anunciada, donde Ángela Vicario, repudiada por Bayardo San Román, escribe incesantemente cartas, como les he recordado antes, que, aun sin ser leídas, devuelven a su marido a casa 20 años después de la boda y del abandono del hogar. No son estos los únicos anticipos del amor en los tiempos del cólera aparecidos en la novela anterior. La historia de Ángela Vicario, incluso en la forma embrionaria en que se narra en ese aspecto, en Crónica de una muerte anunciada, se apoya en el motivo básico del amor que sobrepasa a la muerte, a una doble muerte, tal como se ha materializado en el relato. Por un lado, el tajante rechazo de Ángela por Bayardo San Román, que constituye el fin de una relación y la muerte de un sentimiento común. Por otro, la muerte real, física, de Santiago Nassar, objeto de una cruel venganza. Muchos años después, cuando ni siquiera los que vivieron de cerca aquel suceso pueden recordar con nitidez las circunstancias en que se desarrolló y obstaculizan al narrador su reconstrucción de aquellos hechos, Ángela Vicario mantendrá vivo su amor no realizado a Bayardo San Román. En El amor en los tiempos del cólera, Florentino Ariza conserva intacto su amor juvenil hasta después de la muerte del doctor Urbino, es decir, ama a Fermina durante mucho más tiempo que su propio esposo. Por si esto fuera poco, esa navegación de los enamorados a la que inevitablemente tendré que volver después, en nueva fidelidad, en medio de esos innumerables muertos que pasaban flotando hacia el mar, procedentes de alguna guerra oculta y terrible, así como el acto posterior de izar la bandera amarilla, signo de epidemia a bordo, cuando los que en realidad ocupan el barco son dos enamorados en su sorprendente e insólito viaje nupcial, son acciones que sirven para plasmar en forma narrativa el tópico que hace del amor un impulso más fuerte que la muerte. Crónica de una muerte anunciada contiene, por tanto, el esbozo de una crónica de un amor anunciado que sólo dejará de ser esbozo y alcanzará su desarrollo en la novela siguiente. Pero el caso merece algún comentario, porque estamos ante un autor que utiliza la anticipación como elemento de engarce entre historias diferentes, procedimiento que, sin embargo, acaba proyectando su argumento sobre cada novela y se resuelve narrativamente en presagios, en premoniciones, en algo que ya no son artificios constructivos, sino que forman parte de la historia narrada. O dicho de otro modo, lo que en el terreno constructivo, compositivo, si quieren ustedes, es el conocido recurso de la prolepsis, en el interior de la historia adquiere contextura narrativa y se encarna en personajes y en situaciones, en acciones cuya función es equivalente dentro de la historia. De ahí la importancia que poseen ciertas simetrías constructivas que sólo más tarde revelan su significado si el lector lee con atención. El amor en los tiempos del cólera comienza, por ejemplo, con la visita del doctor Urbino al cadáver de su viejo amigo que se ha suicidado, Jeremías de Santamú, un fotógrafo, y se prolonga la escena con la visita o con la entrevista entre el doctor y la mujer que compartió secretamente 20 años de vida con el fotógrafo que se ha suicidado. Convertida súbitamente en una viuda sin casar, la mulata expone al doctor su horizonte, sus propósitos inmediatos, lo que va a ser su futuro, o lo que pretende que sea. No iba a derramar una lágrima, no iba a malgastar el resto de sus años cociéndose a fuego lento en el caldo de larvas de la memoria, no iba a sepultarse en vida, a coser su mortaja dentro de estas 4 paredes, como era también visto que lo hicieran las viudas nativas. En la misma secuencia donde esto se narra, muere el doctor Urbino y deja una viuda que tampoco se enterrará en vida, sino que acabará por reanudar un amor juvenil. Y sin salir de esa secuencia, en uno de esas incursiones retrospectivas a que nos tiene acostumbrados el autor, el doctor Urbino y Fermina han acudido a una fiesta social con almuerzo previsto al aire libre, pero descarga un aguacero de desastre
Y para que no se llene de barro, unos sirvientes llevan en brazos al doctor Urbino hasta la plaza. Hay que recordar esa escena, cuando después el narrador llegue a contar lo que sucedió el día de la muerte del doctor Urbino, cuando lo llevaron a enterrar, es decir, lo llevaron entre otros, claro, y el entierro previsto como un acontecimiento histórico terminó en desbandada por el aguacero arrasador. Y el mismo aguacero se recuerda después, en la secuencia final, desde otro punto de vista, de Prudencia. Las primeras palabras de la novela, cuando el doctor Urbino entra en la casa donde se ha suicidado su viejo amigo, donde se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria, para decirlo mucho más bellamente con las palabras del propio narrador, son estas. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Y pocas líneas más adelante leemos: aunque el aire de la ventana había purificado el ámbito, aún quedaba para quien supiera identificarlo el rescoldo tibio de los amores sin ventura, de las almendras amargas. Ese viejo refugiado antillano se ha suicidado en efecto con cianuro, pero son significativas esas asociaciones del veneno con los amores contrariados y con los amores sin ventura en una novela cuya trama es precisamente el amor contrariado, que sin embargo resiste a todas las formas de la desesperación. Y se crea de este modo una nueva antítesis. El fotógrafo, el viejo antillano, se ha suicidado, recordemos que se ha suicidado fuera de la novela, no a consecuencia de unos amores adversos, sino para no llegar a la vejez, a una vejez que puede hacerlos ya imposibles. En cambio, la novela cuenta otra cosa, absolutamente distinta. Cuenta cómo Florentino Ariza y Fermina Daza comienzan su vida amorosa a los 76 y 72 años, respectivamente. Una densa red de simetrías, contrastes, equiparaciones, recubre por completo la obra y le proporciona su extraordinaria solidez estructural. Y me permito advertir que al hablar de estructura no me refiero únicamente a la disposición del relato, naturalmente que no, sino a sus estratos significativos más profundos, como luego intentaré mostrarles a ustedes, o al menos apuntar. El mismo título, El amor en los tiempos del cólera, es en este sentido ejemplar. Cuando Florentino Ariza se enamora a los 22 años de Fermina Daza, pierde el habla, pierde el apetito, tiene insomnio, vómitos, y su madre, dice el narrador, se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. Su padrino, ese viejo homeópata, comprueba que Florentino tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos, porque en efecto los síntomas del amor son los mismos del cólera. Pues bien, en las últimas páginas de la novela, lo he recordado hace unos minutos, Florentino Ariza decide seguir en el barco fluvial solo con Fermina, sin admitir pasajeros, sin admitir carga, y para ello tiene que enarbolar la bandera amarilla que indica que hay cólera a bordo. En cierto modo hay cólera a bordo, sí, si tenemos en cuenta que el barco alberga a dos enamorados en trance de descubrirse mutuamente. Es imposible en unos minutos dar cuenta de la multitud de detalles, algunos minúsculos, que revelan la precisión casi de relojería con que se ha construido esa novela. Voy a apuntar alguno más, sin embargo, para pasar a otra cosa. Si el amor de Fermina Daza y Florentino se consuma en ese viaje fluvial con que se cierra la obra, hay que señalar que la primera experiencia sexual de Florentino, en contra de sus deseos de mantenerse virgen hasta conseguir a Fermina, sucede en un viaje fluvial, cuando una desconocida lo arrastra a la oscuridad de un camarote. Ocurre la secuencia tercera de la novela. Y hay, mucho más tarde, un encuentro en el camarote de un buque en reparación con una amante ocasional que luego es degollada por su marido. De manera que al amor anónimo y fugaz le sigue un amor que desemboca en la tragedia, en la muerte, y se corona con el amor sosegado que triunfa sobre la muerte y el tiempo. Tampoco es nuevo en las
García Márquez, ni es, desde luego, un azar. Hechos como el de que las primeras relaciones de Florentino Ariza con una mujer, sin contar esa anónima que he recordado del buque, se produzcan con una viuda, con la viuda de Nazaret, puesto que Florentino vive durante más de medio siglo con la certidumbre de que acabará consiguiendo a Fermina, porque Fermina enviudará. No son irrelevantes las numerosas referencias a los amores clandestinos de Florentino con diversas viudas, algunas de las cuales aparecen solo mencionadas y otras diseñadas con más precisión y con más detalle. La viuda de Nazaret, Prudencia Pitre, la viuda de Arellano, la viuda de Zúñiga, Ángeles Alfaro. Hay incluso una especie de presagio que el propio Florentino se hace a sí mismo. Sabía desde hacía tiempo que estaba predestinado a hacer feliz a una viuda y a que ella lo hiciera feliz, y eso no le preocupaba. Al contrario, estaba preparado. De tanto conocerlas en sus incursiones de cazador solitario, Florentino Ariza terminaría por saber que el mundo estaba lleno de viudas felices. A lo largo de la novela, las repeticiones adquieren valor conectivo, mientras que una serie de simetrías, de anticipaciones, se transforman en signos premonitorios que escapan tanto al control de los personajes como incluso a la visión de un lector no demasiado atento. Pero todo esto es, sin embargo, de menor cuantía si se compara con la asombrosa capacidad generativa del texto, en cuyo desarrollo los elementos de la historia y los elementos del discurso alcanzan una solidaridad, una trabazón que es signo inequívoco de las creaciones perdurables. Como es habitual, no ocurre únicamente en este caso, este fenómeno al que me voy a referir, incluso si lo centramos nada más en el amor en los tiempos del cólera, se divisa mejor desde el promontorio de la novela siguiente. Si nos aupamos al general en su laberinto y contemplamos desde ella la novela anterior. También Bolívar, como Ángela Vicario o como Florentino Ariza, escribió o dictó muchas cartas en su vida, acaso más de 10.000 cartas. Sin embargo, su viaje final por el río Magdalena es la etapa menos documentada de su biografía, como recuerda el propio García Márquez, porque durante esos meses solo escribió 3 o 4 cartas. Si olvidamos por un momento, haciendo un esfuerzo, que Bolívar fue, además, un personaje histórico, resulta indudable que el Bolívar del general en su laberinto mantiene su vida y su esperanza paralelamente a la escritura, o tal vez gracias a ella, como ha ocurrido en los casos de Florentino y de Ángela Vicario. De tal modo que la reducción drástica de esa actividad epistolar acompaña su rápido final. Unamos esta observación que acabo de hacer a un dato ciertamente histórico, pero que constituye el meollo de la novela. El general en su laberinto cuenta algo que ocurrió. Bolívar pasó los últimos meses de su vida cada vez más enfermo, más debilitado, postradísimo ya en los últimos momentos, en un viaje fluvial por el río Magdalena, cuyo trayecto y cuya cronología se respetan escrupulosamente en el relato de García Márquez. Entre octubre y noviembre de 1830, un Bolívar debilitadísimo y febril va pasando y deteniéndose unos días por diversos lugares que podemos seguir en el mapa, por Turbaco, por Soledad, por Barranquilla, Santa Marta, hasta morir en la quinta de San Pedro Alejandrino, ya junto al Caribe. Se trata de un viaje hacia el mar, es decir, hacia la muerte, de acuerdo con la antiquísima imagen del Eclesiastés, puesta en circulación entre nosotros y en nuestra lengua por Jorge Manrique. En la biografía externa de Simón Bolívar, este viaje fluvial, que fue el último tramo de su vida, puede no tener un significado especial.
Pero cuando Bolívar ingresa como personaje en la órbita de la literatura, no es posible sustraer el hecho a un código literario secular que le presta un sentido diferente, peculiarísimo, que no tiene por qué coincidir con el sentido de la historia. La crítica biográfica tal vez preferirá relacionar ese viaje literario con su trasfondo histórico, dado que el propio autor insiste en presentarse como un cronista veraz, o con la propia experiencia de García Márquez, que él mismo confiesa al hablar de El general de su laberinto. Más que las glorias del personaje, me interesaba entonces el río Magdalena, que empecé a conocer de niño, viajando desde la costa caribe, donde tuve la buena suerte de nacer, hasta la ciudad de Bogotá, lejana y turbia, donde me sentí más forastero que en ninguna otra desde la primera vez. En mis años de estudiante lo recorrí 11 veces, en sus dos sentidos, en aquellos buques de vapor que salían de los astilleros del Mississippi condenados a la nostalgia y con una vocación mítica que ningún escritor podría resistir. Incluso podría aducirse, si se quisiera rechazar la interpretación del viaje como transformación metafórica, que el propio narrador presenta en una escena a Bolívar absorto en los rumbos del agua que alguna vez comparó con el destino de los hombres en un símil retórico muy propio de su maestro de la juventud, don Simón Rodríguez. Parece, por consiguiente, una actitud un poco distante, deliberadamente distante, de esa imagen. Pero claro está que en El general de su laberinto no hay un símil retórico que en efecto si existiera, por desgastado, sería rechazable. Lo que García Márquez ofrece es algo mucho más audaz, una metáfora narrativa. Pues bien, a la luz de este hecho podemos reflexionar acerca de la secuencia final del amor en los tiempos del cólera. Fermina Daza y Florentino Ariza navegan por el río Mississippi, por el río Magdalena, a bordo de ese buque, Nueva Fidelidad. Persuadidos ya, son palabras del narrador, de que el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte. Navegan hacia la desembocadura, hasta que el viento del Caribe se metió por las ventanas con la bullaranga de los pájaros, mientras a la derecha, turbio y parsimonioso, el estuario del río Grande de la Magdalena se explayaba hasta el otro lado del mundo. Y cuando han llegado a este lugar, Florentino ordena volver atrás. Esto es remontar el curso del río. He aquí una acción de sentido diáfano. Representa lo contrario de precipitarse hacia la muerte. Las aguas del río conducen y arrastran naturalmente a la desembocadura, arrastran hacia el mar. Solo la voluntad del enamorado impulsa a deshacer el camino, a retrasar la muerte, a poner un ideal rumbo al rejuvenecimiento. Pero esto es lo que Florentino Ariza ha hecho durante los 50 y tantos años en que ha esperado a Fermina Daza, buscar 1000 remedios para no envejecer, resistirse a los embates y a las erosiones del tiempo, conservar todo el vigor y toda la prestancia posibles para cuando llegase el momento de conseguir a Fermina. Ahora, definitivamente juntos, los enamorados, su empeño intuitivo y explicable es retrasar el final. Por eso, cuando el capitán del barco pregunta ¿y hasta cuándo cree usted que podremos seguir en este ir y venir del carajo?, Florentino responde con las palabras que cierran la novela: toda la vida. Porque en efecto, toda la vida es una pugna contra la muerte, un esfuerzo por alejarse de la desembocadura, por no dar en la mar. Y si pensamos en la equivalencia entre vida y escritura, entenderemos mejor esa continua ósmosis entre ambas, ese vaivén de las acciones, narradas hasta casi el final para proseguirlas luego volviendo a los orígenes, retrasando su agotamiento
impidiendo su definitiva extinción en un movimiento de ida y vuelta, de avance y retroceso, que el viaje de Nueva Fidelidad representa de un modo simbólico con toda nitidez. Pero este es un asunto de mucho calado. Yo tengo junto a mí el reloj. Forzosamente debo dejarlo solo sugerido. Y lo hago con intención, no solo porque es la hora que es, no solo porque ustedes son, como he dicho al principio, ya supervivientes heroicos, sino porque confío en que acaso podamos tratar este asunto y otros muchos, como se merece, cuando, dentro de un cuarto de siglo, volvamos a reunirnos bajo la sombra acogedora de esta universidad para celebrar los 50 años de la novela, arrebatados nuevamente por el impulso cordialísimo de tu Ablesa y sus muchachos, con la mano oculta de Elena al fondo, que seguirán entonces siendo igualmente jóvenes, igualmente ilusionados, igualmente acreedores a nuestra admiración y a nuestra gratitud. Nada más, muchas gracias.